Radio Universidad de Tarapacá presenta Conversando la vinculación universitaria, un programa de conversación de las actividades que generan impacto en nuestra región, desde el ámbito académico e investigativo de nuestra universidad. Conduce Óscar Cofré. Hola, muy buenas tardes. Darles un saludo a quienes nos están viendo en la señal de YouTube de la radio de la Universidad de Tarapacá. También saludar a quienes nos están escuchando a esta hora en la señal 95.9 de la radio UTA y decirles que quien les habla es Óscar Cofré Espinosa, profesional de la universidad y particularmente de la Dirección General de Vinculación con el Medio, porque justamente estamos en este programa en donde cada vez conversamos respecto de la vinculación que la universidad hace en el contexto del territorio con el cual interactuamos. Recuerden que nuestra Universidad de Tarapacá tiene su casa matriz aquí en la ciudad de Arica, pero también trabajamos con la región de Tarapacá y nos proyectamos a la región centro-sur, macro centro-sur andina, para efectos de nuestra gestión docente y de investigación. Esta vez nos acompaña Stephanie Pérez Pérez. Ella es la profesional que coordina el centro oftalmológico de nuestra universidad y a quien le doy la más cordial bienvenida, Stephanie, a que conversemos un poco de vinculación, particularmente y a través del centro oftalmológico. Entonces, a ver si le comentamos a quienes nos escuchan a esta hora y a quienes nos ven a través de la señal de YouTube, qué es lo que es el centro oftalmológico de la universidad, de quién depende, cómo funciona. Cuéntanos un poquito sobre eso. Bien, hola a todos y a todas. Hola Óscar, gracias primero por la invitación. Bueno, para contarles un poco lo que hacemos nosotros dentro de la universidad, como bien decía Óscar, yo soy quien está hoy día a cargo del centro y dentro de lo que hacemos es prestar servicios de tecnología médica a la comunidad a través de las atenciones de diversos tecnólogos que rotan en conjunto con alumnos dentro del centro. Nosotros hoy día estamos ubicados en el segundo piso del edificio de la Facsal. Somos un centro que nace a partir de una necesidad que se crea en la carrera de tecnología médica y estamos ligados tanto a la Facultad de Ciencia de la Salud como a Medicina porque somos un ala de Medicina también. Trabajamos en conjunto con ellos. En base a eso, entonces, lo que hacemos generalmente es entregar solución a vicios de refracción, que son la receta de lente, lo típico que pide el paciente, ¿cierto? El 80% de la población generalmente requiere una ayuda óptica para poder ver bien. Entonces, la cantidad de gente que atendemos tiene un rango etario amplio, desde niños hasta adultos que requiere esa prestación. Y todo lo demás que hacemos también del área de oftalmología, de la tecnología médica, viene directamente al apoyo al diagnóstico de médicos oftalmólogos de nuestra ciudad. Súper. Stephanie, cuéntanos un poquito, el centro, yo, dado que trabajo, digamos, en el ámbito de la vinculación aquí en la institución universitaria, he sabido que nosotros tenemos como universidad a través del centro un equipamiento de última generación y también entiendo que podemos diagnosticar algún tipo de patología del área, ¿cierto? Que con bastante precisión a propósito Claro. de esa última tecnología en el equipamiento que tenemos. Entonces, a ver si nos cuentas cuáles son esas especialidades o esos diagnósticos que podemos hacer con mayor eficiencia que tal vez en otras instancias del ámbito de la salud. Claro. Bueno, hoy día somos uno de los profesionales no médicos del país que diagnostica, como bien dices tú. Desde el 2011 estamos facultados por ley para poder diagnosticar vicios de refracción. Por eso podemos abarcar una población amplia que, como yo mencionaba, prácticamente el 80% de la población requiere uso de lentes y se resuelve su problemática con el uso de lentes. Ese 20% restante que no lo requiere son derivaciones que podemos hacer nosotros a través de pesquisas que hacemos con estos equipos de última generación que bien mencionas. Entonces el principal examen que se hace es el examen de optometría. El tecnólogo médico hoy día hace un examen
que es el de la prescripción del ENTRE, que se llama optometría. Y de ahí se derivan un montón de otros exámenes más que son un poco más complejos, que permiten evaluar y generar una pesquisa oportuna para una derivación oportuna al oftalmólogo. Entre ellos el OCT, exploración del polo anterior, del polo posterior, la medición de la presión intraocular también en algunos pacientes. Probablemente a algunos ya les suene eso porque la mayor cantidad de personas sobre los 40 generalmente se le hace también este examen de manera preventiva. El campo visual, tenemos evaluaciones de estrabismo también para niños, algunas desviaciones oculares que se pueden incluso tratar en el centro por derivación médica. En fin, un montón de cosas que podríamos abarcar desde el área polo anterior y el área polo posterior. ¿Y cómo llegamos a ser atendidos en el centro oftalmológico? Nosotros, como definición institucional, tratamos, ¿cierto?, de no generar costos hacia la población, y sino más bien prestar el servicio, el beneficio de ser atendida a la población a través de nuestros centros del área de la salud, entre los que se cuentan el centro oftalmológico. Y cómo la gente llega, digamos, a atenderse, y eso es una cosa importante. Y lo otro que tú mencionas es respecto de algunos exámenes o diagnósticos que se pueden hacer de mayor detalle a propósito de los primarios, de los básicos. Y hasta dónde podemos llegar, digamos, porque yo me imagino que en el sistema de salud regional estas áreas pueden ser obviamente atendidas, pero nosotros tenemos las mismas capacidades que el sistema de salud regional. Sí. Tenemos más capacidades. ¿Cómo funciona eso? Ya. Sí, claro, o sea, la capacidad está porque contamos con profesionales. Voy a estructurar un poco el esquema que tenemos desde el cuerpo de profesionales que generan las prestaciones hasta un poco desenvolver lo de las prestaciones que hablábamos. Nosotros en el centro contamos con 2 tecnólogas, 2 profesionales dedicadas a la ejecución de exámenes, ¿cierto? Estoy yo como encargada del centro, y también tenemos a una administrativa que nos colabora con todo el tema de lo que tiene que ver con el agendamiento. La agenda se hace hoy día básicamente de manera espontánea a través de pacientes que llegan al centro o que llaman por teléfono, y que nuestra administrativa los registra y los va seleccionando dependiendo de cuál es la necesidad que tiene el paciente, como para ir perfilando en qué lado de la agenda colocarlo. El paciente puede llegar con una necesidad indicando que generalmente no ve bien, que es como lo que dicen, tengo problemas para ver bien, me duele la cabeza, me duelen un poco los ojos, y es atendido por el profesional a través de una evaluación primero, y después tenemos este paciente que viene con la orden médica. Ya este paciente que viene con la orden médica ya viene derivado por un médico oftalmólogo con un escrito donde indica el examen que quiere realizarse. Como bien yo les decía, tenemos una batería de exámenes bien amplia que abarca casi todo lo que se requiere en el área de oftalmología para hacer tanto prevención como tratamiento y diagnóstico, por parte de un oftalmólogo en este caso y por parte del tecnólogo con el área de optometría. Eso en base a cómo se podría llegar al centro. Hoy día somos un centro que es reconocido por la ciudad porque tenemos una gama amplia de personas que ocupan el centro. No tan solo gente que no puede pagar algo, porque como bien decía, este centro es gratuito, ¿cierto? Es un centro que se forma o se crea en realidad para formar profesionales. Entonces es un centro docente asistencial. Y somos reconocidos no tan solo por la población, sino que también por el lado público. Nosotros en pandemia apoyamos al hospital con ciertas cosas que se tenían que ver en momentos cuando hay lugares como la UAPO, que es un centro público que tiene falencias con un equipo o está en mantención de un equipo, nos pide a nosotros la atención de ciertos pacientes, y lo estamos haciendo de manera colaborativa, apoyando funciones a estas entidades externas que son públicas, ¿ya? Entonces, de esa forma nos estamos relacionando, y finalmente con la población, como digo, somos recomendados por incluso médicos de la ciudad que nos han permitido tener y ampliar el flujo de pacientes que vienen con esta solicitud de orden médica para exámenes específicos. Genial. Estamos conversando con Stephanie, así sin la S, sí. Stephanie Pérez, del Centro Oftalmológico de la Universidad de Tarapacá, en este programa que hacemos ya frecuentemente conversando sobre vinculación con el medio universitaria.
Hay una cifra que no es menor. Nosotros atendemos en el centro, Stephanie, un número importante de pacientes. El año, para ser súper específico, el año 2023 tuvimos alrededor de 3.125 pacientes atendidos, con un número importante de prestaciones, ¿cierto? Y el 2024, una cifra más o menos parecida, casi 2.800 pacientes. Esa cifra, en términos del contexto de la región, entendiendo que, según lo que tú decías al principio, hay un porcentaje importante de la población que tenemos problemas de vista, ¿cierto? Y que necesitamos hacernos los exámenes, ya sean preventivos o de tratamiento. ¿Cómo impacta, digamos, en el contexto de la región este número de pacientes atendidos en el centro? Bueno, yo hoy día puedo decir que el centro oftalmológico de la Universidad de Tarapacá es una alternativa más de atención. El impacto que genera es alto porque hoy día la población, al tener un lugar de atención gratuito, de calidad además, ¿cierto? Con profesionales de calidad, con una amplia agenda, porque además de estas dos profesionales que yo indico que son quienes generan las atenciones a diario, tenemos atenciones desde las mismas asignaturas. Y todos los profesionales docentes que están a cargo de alumnos, avalan y corroboran todo lo que hacen los alumnos. Entonces hay una cantidad amplia de personas atendidas justamente porque tenemos una agenda amplia o una cantidad de cupos que permiten esas atenciones. Eso es importante acá porque finalmente cuando uno va a un centro o cuando uno va a una atención pública en esta región, los cupos son limitados, los cupos de especialistas son limitados. Entonces hoy día el paciente, como yo decía, no solo tenemos pacientes de FONASA o pacientes que no tienen cómo pagar o no tienen alguna previsión, sino que también atendemos pacientes particulares, atendemos pacientes de Fuerzas Armadas. Son gente que hoy día han visto que aquí hay un lugar donde hay disponibilidad de hora y además una atención de calidad. Y optan a esto, o sea, van al lugar, piden la hora, en algunas ocasiones, como también la demanda es alta a nivel regional, nosotros aportamos con esta atención de estas 2.000 personas, ¿cierto? Anual. También a veces se nos generan en ocasiones ciertas listas de espera, pero tratamos de cubrir siempre. Pero los tiempos de espera me imagino que no deben ser tan prolongados. No son tan prolongados. Dar en el sistema público. No son tan prolongados. Depende mucho un poco de la coordinación con la docencia, porque esto también tiene que ver, pese a que nosotros atendemos todo el año porque tenemos 2 personas que nos atienden agenda completa todo el año, tenemos atenciones que deben ser desde la docencia, entonces las docencias se van ajustando todos los años acorde a los tiempos y miles de cosas que pueden pasar dentro de todo lo que nosotros conocemos de la vida universitaria, ¿cierto? De tiempos universitarios, reuniones, otras cosas que pueden aparecer, que a veces no permiten el flujo continuo, pero sí permanente en el tiempo. O sea, finalmente podemos hacer una pequeña pausa, como tuvimos semanas pasadas, ¿cierto? Sí. Pero recuperamos rápidamente eso luego con abrir agenda de docentes a medida que ellos van abriendo sus actividades también académicas. Ok. Hay otro aspecto que no es menor y que además es súper importante poder destacar respecto del centro, y es la participación, porque en estricto rigor, ¿a qué me refiero? El centro es en esencia docente asistencial. Docente asistencial, ¿cierto? Sí. Y por lo tanto ahí interactúan alumnos de la carrera de tecnología médica, en oftalmología. Con la especialidad en oftalmología. ¿Cómo funciona, cómo es el proceso ese de que los alumnos vayan a trabajar al centro, practiquen en el fondo, ¿cierto? Y generen atenciones guiadas o tutoriadas por docentes médicos, ¿cierto? Docentes del área de la salud. ¿Cómo funciona el sistema en el aporte que genera al alumno? Bueno, sí, importante eso, porque como bien dije al comienzo, esto nace de una necesidad que tiene la carrera. Ya parte antes como un centro totalmente distinto a lo que tenemos ahora, que era un centro externo, y desde el 2019 al 2020 esto se estructura dentro de la universidad y de la Facultad de la Salud.
y cambia su nombre y hoy día lo conocemos como Centro Oftalmológico, que es su sigla de CEOF. Esto impacta a la docencia porque hace que el paciente tenga un vínculo real en su quehacer diario cuando él sea profesional. Entonces, desde que parten en tercero, incluso en primer año, la jefa de carrera se encarga de darles un recorrido por el sector. Ellos empiezan a vincularse con la carrera, conociendo los equipos, sabiendo para qué se utilizan, pero desde el tercer año que empiezan ya las especializaciones, empieza ya como el fuerte de nuestra área, ellos empiezan a tener contacto directo con el paciente, no con cosas virtuales que podría uno como reemplazar un simulador, ¿cierto? Que tampoco es malo y que también aporta a la docencia, pero lo real es que vamos a ver personas, ¿cierto? Entonces, finalmente contar con un centro es súper potente para la carrera y para la formación de un estudiante. No es lo mismo ver el libro que evaluar y preguntarle a la persona en vivo lo que padece, ¿cierto? Entonces, finalmente, lo que nosotros hacemos es de partida generar una base docente que es potente para el estudiante, quitarle el miedo al estudiante frente a un usuario que ya en realidad no le llamamos pacientes, son usuarios, frente a un usuario que tiene una dolencia, ¿cierto? Que es real, y le damos todas las alternativas dentro de el box donde va a atender para que pueda resolver el problema o aportar a la problemática aportar a la solución de la problemática de este usuario. ¿Ya? Y siempre supervisado por los profesionales que son finalmente quienes timbran el examen cuando sale del lugar y es totalmente válido. O sea, no es que vaya solamente el usuario a que el alumno practique y de ahí no sale nada, sino que finalmente el alumno llega a una conclusión, genera el examen, pero el profesional lo corrobora y entrega un examen confiable. Ok, y ahí me imagino que se generan todos los procesos de retroalimentación hacia el alumno. Exacto, la mejora continua, claro. Con calidad profesional. Sí, de acuerdo a lo que estructura el docente en su asignatura, generalmente tiene tiempos para atenciones que están estipulados dentro de lo que él solicita en la agenda y tiene tiempos para retroalimentación. Entonces, ahí se conjugan ambas cosas, por la docencia asistida finalmente, claro. ¿Cierto? Que es permitirle al alumno que pueda llevar desde la teoría a la práctica todo lo que entendió, pero además con una retroalimentación para que tenga la seguridad de lo que está haciendo. Eso. Ok. Estamos con Stephanie Pérez, coordinadora del Centro Oftalmológico, me cuesta decir esa palabra, sí. Oftalmológico, de la Universidad de Tarapacá, y obviamente conectados a través de YouTube en la plataforma de la radio UTA, y a través de la 95.9, la frecuencia radial aquí en la ciudad de Arica. Stephanie, estábamos en el intermedio musical conversando respecto de ¿cuáles son las enfermedades más comunes que se logran detectar ahí en el centro y que seguramente se pueden proyectar a nivel poblacional, ¿cierto? Porque en el fondo nos convertimos de alguna forma u otra en una muestra de población respecto del tema de la visión, ¿cierto? De acuerdo a la experiencia que tienen ahí en el centro, ¿cuáles son los casos más comunes de lo que logran diagnosticar? Ya. Bueno, nosotros desde el diagnóstico de tecnólogo médico lo que se ven son las miopías, que es la mala visión para lejos, la hipermetropía, que es la mala visión cercana, ¿cierto? Así como a grandes rasgos, el astigmatismo, que es la visión borrosa, cuando el paciente dice yo veo como medio nublado, borroso, y las que son de derivación que con más frecuencia se ven por lo menos en la región, desde la experiencia clínica que puedo relatar, son los pterigion, porque esos son de resolución con médico oftalmólogo, pero son estas carnosidades que se ven y que algunas personas las confunden con catarata, que no es lo mismo. Le dicen como, tengo una catarata, pero en realidad la carnosidad que se ve... ¿Cómo es eso? El nombre me cuesta asimilarlo. ¿Cómo se llama eso? Pterigion. Sí, el pterigion es una carnosidad que aparece generalmente en el área nasal, que cubre el ojo y que nace como un medio de protección. Yeah. Empieza a cubrir de a poco el ojo desde nasal hacia temporal y nace un poco como protección que genera el ojo por un medio muy seco. Entonces, nosotros vivimos en un medio muy seco con mucha polución y empiezan a salir estas telitas.
ya que cuando el paciente no lubrica el ojo, que generalmente yo le digo a mis pacientes, en Arica hay que usar todo el año bloqueador, y la lágrima artificial, que es lo que permite una lubricación buena, hay que usarla también idealmente todo el Y año. uno puede ir a comprar esa, comillas, lágrima sí, artificial lágrima a la artificial, farmacia. uno puede ir a la farmacia a comprar una lágrima artificial. Ahora, si uno quiere una en específico, un tipo específico, puede ir donde el tecnólogo médico o donde el médico oftalmólogo para que le recete una, dependiendo de la calidad de lágrima que evalúen ese profesional en ese momento, y una muy específica para esa persona. Pero en general en las farmacias las venden sin receta médica. Como digo, si quieren una muy específica, podría hacerse un examen previo con uno de estos dos profesionales, un tecnólogo médico en oftalmología o un médico oftalmólogo, y ellos le podrían recetar una idónea para el paciente. Entonces, eso, en general, esas pesquisas que son los pterigion, que se dan mucho en esta población, en la zona norte en general, en muchas personas, y que además les resta visión, porque a medida que va creciendo esta telita, va arrastrando ciertos lados, como la córnea en la parte del ojo, que nos permite ver bien, Claro. ver bien refractivamente. Y como la arrastre y la plana genera estas otras cosas que yo les decía que son muy comunes, como la hipermetropía, el astigmatismo. Entonces, el paciente que nunca usó lentes, tal vez le aparece esta telita, este pterigion, y cierra un ojo, cierra el otro, y ve que donde tiene esta telita ya no está viendo tan bien, y probablemente si va a un tecnólogo médico le encuentra o una miopía o un astigmatismo que está siendo provocada, perdón, o una hipermetropía o un astigmatismo que está siendo provocada por esta telita. Ya, entonces es importante igual evaluarlo, y cuando crece mucho, generalmente el médico oftalmólogo lo que hace es hacer una intervención, que es generalmente son ambulatorias, ¿ya? Y el paciente queda con protección, pero con gafas de sol idealmente, y estas lágrimas artificiales que yo le menciono. No deja de ser entonces recomendable e insistir en eso a quienes nos están escuchando y viendo a través de la señal de YouTube, que aquí en la zona, digamos, particularmente en Arica, debiéramos acostumbrarnos, como tú bien dices, siempre a usar bloqueador solar y además a usar las lágrimas artificiales. Sí. ¿Los lentes son recomendables para efectos del cuidado de la vista? ¿Los lentes de sol? Claro, lentes de sol. En la zona, lentes de sol, certificados obviamente, ¿cierto? Claro. Lentes que puedan tener protección UV, que tengan antirreflejos, filtros, importantes para la zona. Sí generan una alta protección. Así que, y en el caso de que el paciente use lentes ópticos, y si no le incomoda, porque a algunos sí les incomoda, los lentes fotocromáticos también cumplen una función muy parecida al lente de sol, que hoy día igual los hacen, pero con aumento y todo, ¿cierto? A veces los fotocromáticos como que no cuando uno está en lugares cerrados, no se esclarece por completo, y eso como que le incomoda un poco al paciente. Pero el que lo usa y le acomoda también sirve de protección, ¿no? Sí, un óptico fotocromático o un lente de sol con filtros. Entiendo que en el centro se atiende un espectro amplio, digamos, de personas, ¿cierto? Me refiero en términos de edades, desde niños hasta adultos mayores. Esta mala costumbre, diría yo, de poder estar siempre conectados a pantallas durante todo el día, ya sea por temas laborales o por temas de entretención, televisor, computadores, teléfono celular, etcétera. ¿Ha generado en el tiempo algún aumento, digamos, en los problemas de visión? Sí. Los problemas visuales que hoy día se han podido investigar desde la academia, ¿cierto? Tienen que ver con un alza de miopías en los niños, esta mala visión que se genera de lejos. Desde la clínica yo he podido ver que si bien hay ciertos patrones que se repiten, como esto de que ahora los niños ya no son tan hipermétropes, y los niños tienden a ser más hipermétropes, o sea, a tener más mala visión cercana que lejana, y que se cumple esto que estadísticamente hoy día se está viendo a través de la investigación, que los niños se vuelven un poco más miopes. Yo he visto que hay una mayor fatiga a nivel ocular. Los ojos, al igual que todo el cuerpo, están comandados por músculos. Entonces, cuando los músculos se utilizan de manera constante sin hacer pausas, se generan fatigas que a veces hacen que el paciente le duela la cabeza, en ocasiones incluso pueda haber doble si es que es demasiada la fatiga.
Y esas molestias que nosotros llamamos molestias astenópicas son frecuentes en las consultas de repente, ¿ya? Y no necesariamente se resuelven con un lente, porque a veces el paciente no presenta nada y está con una fatiga por el aumento o la prolongación del uso de pantallas artificiales. Un simple ejemplo que a veces yo le doy a los pacientes cuando veo que esto lo puedo resolver con un lente, o veo que necesita lente y además necesita reposo y descanso, le digo que puede comprarse el mejor lente del mundo. Es como comprarse la mejor zapatilla del mundo, pero correr a través del estadio muchas vueltas durante todo el día alrededor del estadio. Va a generar cansancio. Va a generar cansancio igual en las piernas. O sea, aquí hay que hacer pausas aunque tengas el mejor lente. Entonces, finalmente, a veces por cosas laborales no se pueden hacer pausas. Pero yo dentro de la clínica enseño algunos ejercicios, como mirar un punto fijo a lo lejos, quedarte como medio disociado un par de segundos, descansar, volver a la práctica. O levantarte de la silla, como estirarte un poco y hacer lo mismo cuando estás haciendo este ejercicio de levantarte y estirarte, mirar un punto lejano, verlo medio disociado, ¿cierto? Como visión borrosa, como mirada perdida, y luego volver al trabajo. Eso hace como que los músculos un poco se estiren a nivel ocular y tú puedas disminuir un poco la fatiga, ¿ya? Es un tip, pero finalmente lo que hace que tú realmente no llegues con un dolor de cabeza al final del día es que tú hayas hecho pausas durante tu jornada y que la pausa finalmente cuando estás almorzando no sea el teléfono, porque igual estás trabajando con la visión. Claro, es como salir de una y entrar en otra. Stephanie, y así como cuando a uno le recomiendan que tiene que ir al dentista cada cierto tiempo a revisar su dentadura, ¿cierto? Para evitar el surgimiento de caries y ese tipo de problemas, ¿hay recomendación también para el tema de la vista? ¿Es bueno ir al centro oftalmológico, ¿cierto? Sí. Decir, ¿sabe qué? Que vengo a hacer un chequeo de la vista para ver si estoy viendo bien, si tengo algún problema o algún problema de presión, tal vez. ¿Eso es recomendable? ¿También sí, claro, sí. En general, desde los 4 años, bueno, desde los 5, pero cuando los niños colaboran harto, a partir de los 4 años uno puede evaluar a un niño y eso hasta los 9 se considera como control del niño sano, que es una vez al año. Entonces, habitualmente un niño que esté sano debería evaluarse siempre, porque dentro del crecimiento pueden presentarse algunas patologías o algunas alteraciones que, si se pesquisan a tiempo, tienen tratamiento, ¿cierto? Eso pasa a nivel ocular, a nivel corporal, ¿cierto? Como en todas las áreas que se pueda ver de la medicina. Lo que yo sugiero, o que generalmente se sugiere por teoría y por clínica, es que esta persona que empieza a evaluarse a partir de los 4 años se evalúe hasta los 21 años que finaliza el crecimiento, por lo menos una vez al año, aunque esté sano, ¿ya? Porque entre los 18 y 21 igual hay ciertos cambios, que pueden aparecer otras cosas a nivel ocular, y después de esa fecha, si no hay nada, cada 2 años es el ideal. Cada 2 años hacerse un chequeo visual para poder ver si es que aparece la necesidad de requerir lentes o alguna otra patología, y a partir de los 40, como bien dices, tomarse la presión del ojo, porque a veces por herencia uno puede ir adquiriendo ciertas enfermedades. En este caso, como yo mencionaba en el bloque anterior, el glaucoma es una patología que se pesquisa a través de un examen que hace el tecnólogo médico, que es tomar la presión del ojo. Y esta patología lo que hace es presentarse en la mayoría de los casos, no en todos, con una presión elevada a nivel ocular, que el paciente no necesariamente siente a diario. No es como cuando se eleva la presión corporal. Yo le explico a los usuarios, le digo, cuando usted tiene la presión alta en el cuerpo, por lo general tiene síntomas, se siente mareado, un poco acalorado. En el ojo, en la mayoría de los casos pasa desapercibido. Tiene que hacerse una pesquisa con una evaluación con un profesional, en este caso tecnólogo médico de oftalmología, para evaluar si hay una alteración, ¿cierto?, ocular a través de este examen, si hay una alteración de la presión. Y en el caso de que exista una presión alta, hay que hacer un tratamiento un poco más, o sea, un seguimiento un poco más complejo con otros exámenes que pueda hacer el médico oftalmólogo, para evitar pérdida de visión. O sea, finalmente el glaucoma que no se pesquisa a tiempo podría llevar al paciente a una ceguera. ¿Ya? Por eso es importante hacerlo de manera preventiva. Ok, podría convertirse en una situación muy grave. Exacto. Muy grave. Ok, lamentablemente el tiempo se hace siempre poco, de manera que vamos a ir cerrando el programa de hoy, haciendo recordatorio a nuestros amigos de YouTube y a los que nos están escuchando en la señal de la radio UTA, que por recomendación de nuestra coordinadora del Centro Oftalmológico,
sería muy bueno que cada 2 años, ¿cierto? Sí. Se pudieran hacer un chequeo respecto de la vista. El centro oftalmológico está disponible gratuitamente para eso, y solo hay que contactarse con el mismo centro ahí en la Exacto. Facultad de Ciencias de la Salud, De la salud. aquí en el campus Saucache de la Universidad de Tarapacá, en la ciudad de Arica. Así es. Así es que, Stephanie, muchas gracias por haber Gracias a venido ustedes por la invitación para mostrar un poco nuestro centro, que si bien, como yo decía, lo sentimos potente y así nos han demostrado también los usuarios, que en la comunidad lo hacemos con harto cariño, los alumnos también lo valoran harto y además desde la docencia entregar este aprendizaje haciendo le da un valor totalmente distinto Sin lugar a dudas. a la educación. Sin lugar a dudas, que además se da en otros centros que también tenemos del área de la salud en la universidad. Así es. Muy bien, ya estamos dando término al programa de hoy. Agradecer digamos, la audiencia, digamos, que nos acompaña en el día de hoy a través de la 95.9 Radio Universidad de Tarapacá y a través de la señal de YouTube también de la Radio UTA. Nos vemos en un próximo programa. Esta vez estuve yo, la próxima vez seguramente va a estar nuestro querido amigo Mauricio Castillo en la conducción del programa. Así que nos vemos. Gracias, Stephanie. Chao, chao. Chao, chao. Radio Universidad de Tarapacá presentó Conversando la vinculación universitaria, un programa de conversación de las actividades que generan impacto en nuestra región, desde el ámbito académico e investigativo de nuestra universidad.